Auguste Comte, 1798 a 1857, es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios, formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Esta posición teorética es, paradójicamente, una filosofía antifilosófica, que considera conocimiento auténtico solo el conocimiento científico experimental, declarando vana e inútil la pretensión sapiencial de la filosofía. El positivismo comtiano, al menos en su instancia cientificista, fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX. La doctrina de Comte concentra toda su fuerza en la ley de los tres estadios del pensamiento, formulada ya en las obras de Juventud. Él mismo consideraba que su descubrimiento más importante era esta ley fundamental del progreso científico, cultural y social, que describía también la evolución del pensamiento humano individual. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Como consecuencia de esta ley propone un nuevo sistema de las ciencias. Para Comte, el cambio final de la base metafísica a la positiva indica la madurez de la ciencia. Mientras que el estadio metafísico, las explicaciones causales en abstracciones inmateriales o universales, el positivo pretende coordinar los hechos observables y descubrir las leyes de los acontecimientos naturales. Señalaba 6 ciencias básicas: matemáticas, astronomía, física, química, fisiología o biología y física social o sociología. El positivismo renació en forma actualizada a comienzos del siglo XX y logró imponer al conductismo como el modelo dominante de la psicología contemporánea. El positivismo y las leyes sociológicas. Ley de los tres estados, positivismo. Ley de la correlación de las actividades prácticas. Ley de la correlación de los sentimientos. Ley de los tres estados. Teológico o ficticio. En el intento de conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos, lleno de temor y de asombro, los atribuyó a la voluntad de seres sobrehumanos, dioses, espíritus buenos y malos que pueblan el universo y lo manejan por entero. El hombre primitivo se representó los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales, cuya intervención arbitraria explicaría todas las aparentes anomalías del universo. De ahí la necesidad de apelar a la magia, oraciones y sacrificios, para someter esas fuerzas y obtener la curación de enfermedades, la lluvia y, en definitiva, todos los beneficios temporales. Metafísico o abstracto. Sucesivamente, en la explicación de los fenómenos de la naturaleza, las divinidades, las voluntades personales de seres sobrenaturales, o de un Dios principal van siendo sustituidas por fuerzas o poderes inherentes a las cosas mismas. Surgen así las ideas de naturaleza, esencia, potencias activas, fuerzas vitales, causas finales, etc. que, al principio, se consideraban como instrumentos en manos de la divinidad. Científico o positivo. En esta etapa se atiene a los hechos y trata de formular las leyes que los coordinan, por medio de la observación, de la experimentación y del razonamiento matemático. Este conocimiento de las leyes naturales se dirige a la previsión de los acontecimientos futuros y, con ello, al dominio de la naturaleza. Ley de la correlación de las actividades prácticas. A cada estado en el desarrollo intelectual le corresponde una forma específica de poder espiritual y político.
teológico o ficticio. Militarismo, resolver las cuestiones por medio de la fuerza, la conquista y esclavitud. Metafísico o abstracto. Predominan las tradiciones y principios jurídicos, la guerra es defensiva y la industria es para el crecimiento de la sociedad. Científico o positivo. La industria acaba con las guerras. Ley de la correlación de los sentimientos. Teológico o ficticio. El sentimiento social se limita a la ciudad-estado. Metafísico o abstracto. Edad Media Cristianismo. El sentimiento es por el mundo cristiano. Científico o positivo. La simpatía social llega a ser universal, el altruismo y la buena voluntad comprenden a todos. Existencialismo. Existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Los existencialistas no creen que el individuo sea una parte de un todo, sino que cada ser humano es una integridad libre por sí misma. La existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. En otras palabras, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. El pensamiento hace que la persona sea libre. Sin libertad, no hay existencia. Esta misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Hay, por lo tanto, una ética de la responsabilidad individual. La persona debe hacerse cargo de los actos que realiza en el ejercicio de su libertad. Este término fue el resultado de un intenso trabajo filosófico desarrollado entre los siglos XIX y XX, en una búsqueda clara de la razón de la existencia a partir de la individualidad, las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo. Surgimiento de este pensamiento. Se considera como padre del existencialismo al filósofo Søren Kierkegaard. Fue él quien determinó que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su existencia. Y agregó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera, pese a los 1000 obstáculos que puedan presentarse. De todas formas, el término no se acuñó hasta la década del 40 y quienes lo hicieron fueron los franceses Jean-Paul Sartre, 1905-1980, y Albert Camus, 1913-1960. Considerados hoy como los máximos exponentes del existencialismo. Según lo explicó el propio Sartre, el existencialismo es una forma humana de entender la existencia. Posteriormente, se incluyó dentro de esta ideología a pensadores de épocas anteriores como Heidegger, Nietzsche o el propio Kierkegaard. Esta corriente puede dividirse en diversas escuelas, entre las mismas podemos destacar, el existencialismo teísta, reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu, el existencialismo ateo, niega lo divino, y el existencialismo agnóstico, considera que la existencia de Dios es irrelevante para la existencia humana.